Bueno, vamos a hablar de la inducción electromagnética. Referente a esto, tenemos que nombrar a el científico Michael Faraday, que hizo un experimento eh, para ir más a fondo con el tema de la inducción electromagnética, el cual consiste en que hay dos bobinas. Básicamente una bobina es un cable enrollado, entonces él hace pasar corriente por la bobina uno. Esto produce un campo magnético, o sea, un campo magnético que atrapa la bobina 2 y se crea en este último un voltaje eléctrico que se llama la inducción electromagnética. La inducción electromagnética, bueno, básicamente es el principio de los transformadores. Lo que hace es producir potencia y llevarla a nuestros hogares para utilizarla en nuestros electrodomésticos. Eh, el magnetismo es muy importante en artefactos como la radio y televisores, ya que es fundamental para transmitir señales. La ley de Faraday indica que la fuerza electromotriz que se induce sobre cuerpos aledaños viene dada por la tasa de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo, tal como se detalla a continuación en la ecuación, como pueden ver. De acuerdo, hablaremos acerca de la inducción magnética. Este fenómeno se da cuando movemos un imán permanente por el interior de una bobina solenoide. ¿Qué es una bobina solenoide? Eh, es una bobina que por su diseño genera pues un campo magnético de gran intensidad. Esta bobina tiene una forma cilíndrica y por su formación pues provoca un campo magnético intenso, ¿cierto? Entonces, eh, el campo magnético del imán provoca en las espiras de alambre la aparición de una fuerza electromotriz, o básicamente un flujo de corriente de electrones. Este fenómeno pues se conoce como la inducción electromagnética. Bueno, de acuerdo, vamos a hablar de la inductancia mutua. Primero que todo, ¿qué es inductancia? La inductancia es básicamente la propiedad de los circuitos eléctricos por el cual se produce una fuerza electromotriz cuando varía la corriente que pasa por él, ¿cierto? Y entonces, la inductancia mutua es la inductancia que se da entre una bobina y otra cercana, ¿cierto? El voltaje que varía en la primera bobina produce un voltaje en las terminales de la segunda. Entonces, recordamos que el flujo magnético es producido básicamente por una corriente eléctrica en un inductor. Además que dicho flujo magnético pues produce el voltaje proporcional en un inductor. Ahora les hablaré sobre el transformador. Primero que todo, ¿qué es un transformador? El transformador es un dispositivo que permite elevar o disminuir el voltaje en un circuito por medio de un campo magnético, manteniendo una misma potencia. Este funciona, básicamente se basa en el principio de inducción electromagnética. El transformador se compone de dos bobinas con distintas cantidades de vueltas. Ambas bobinas están unidas por un material ferromagnético para disminuir las pérdidas del transformador, como se muestra en la figura siguiente, y se aplica un voltaje de corriente alterna al devano primario, lo que genera en este un campo magnético que se traslada a través del material ferromagnético al devano secundario. Al ser un campo magnético variable, genera en el devano secundario una FEN, una fuerza electromotriz. Este voltaje va a depender de tres factores: de la cantidad de vueltas del devano primario,
también de la cantidad de vueltas del secundario y el voltaje aplicado al devano primario. El voltaje generado en el segundo devano queda dado por la siguiente fórmula: voltaje 2 igual a N2 sobre N1 por V1, como se muestra en la figura. Bueno, ahora les hablaré sobre la finalidad de los transformadores. Es muy probable que en todos lados donde encontremos energía eléctrica haya previamente un transformador que esté proveyendo la energía con el potencial justo. Es por eso que el uso de un transformador es prácticamente universal. De igual forma, a continuación detallaremos algunos usos más comunes de estos. El más utilizado es para distribuir la energía. Es mucho más eficiente transportar la energía con alto potencial y baja intensidad. Es por esto que utilizan los transformadores para elevar el potencial a alta tensión. Sin embargo, en nuestros hogares tenemos corriente de baja tensión, por lo que también se necesitan transformadores para pasar de alta a media y a baja tensión. Otro uso muy importante es la protección de maquinaria eléctrica. En las industrias los transformadores son muy utilizados para proteger y aislar los equipos eléctricos controlando los pulsos de energía. Por lo general, los altos voltajes transformadores. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre transformadores, elevadores y reductores. Bueno, aquí depende propiamente del número de vueltas que tengamos en nuestra bobina primaria y en nuestra bobina secundaria. Si en la bobina primaria tenemos un número de vueltas 10 y en la secundaria una vuelta, el voltaje resultante será la décima parte del voltaje entrante. Y si al contrario tenemos una vuelta en la bobina primaria y en la secundaria tenemos un número de 10 vueltas, este voltaje será 10 veces mayor al voltaje entrante. Bueno, una de las aplicaciones muy utilizadas de los transformadores es el transporte de energía, ya que los transformadores son utilizados para elevar la corriente a muy altos voltajes para que así esta corriente sea transportada de una manera muy eficiente. Y pues también son utilizadas en las grandes empresas para empresas que trabajan con unos voltajes mayores a los comunes en las casas de hogares, que sería de los 220 voltios. Otras aplicaciones que lo encontramos en cualquier momento en nuestros hogares: cargadores celulares, en las neveras, televisores, en todo tipo de electrodomésticos de la casa podríamos encontrar los usos de estos transformadores. El ciclo de histeresis, viéndolo básicamente desde una perspectiva visual, eh, es la figura que se obtiene al representar gráficamente eh, la magnetización versus el campo magnético aplicado, ¿cierto? Por un lado, el material ferromagnético o ferromagnético o ferrimagnético, en una dirección dentro del material, ¿cierto? Y una temperatura eh, físicamente y desde un punto de vista pues macroscópico, algo más grandecito, ¿sí? El ciclo de histeresis es la respuesta magnética del material, como se dijo anteriormente, en una dirección y a una temperatura. El ciclo de histéresis muestra en estos materiales, ya sea ferro y ferromagnéticos, bajo una temperatura que es un estado crítico, muestra una respuesta magnética que no es lineal. Además de eso, no es reversible, o sea que tiene histéresis, que significa que tiene memoria del estado de magnetización que había alcanzado antes.